historia tan cruel causa dolor y asombro. Cuando aquella cruz Cristo llevó en sus hombros, porque no era una simple cruz, pues con ella llevó Jesús las angustias y el dolor de nuestro temor. Cuando aquella cruz Cristo llevó en sus brazos, una huella de amor se dibujó a su paso, porque no era una simple cruz, pues con ella llevó Jesús las angustias y el dolor de nuestro temor, de nuestro clamor. La cruz del Calvario es nuestra victoria, pues Cristo la muerte ya venció y eternamente vivirá. El mensaje de hoy es un mensaje especial alusivo al memorial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tomado de las páginas del Evangelio de Lucas, capítulo 23, de los versos 26 al 33. Con ustedes desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en la Iglesia El Camino de la Fe, nuestro hermano Natividad Ramos, con el memorial a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Modificó la historia y creemos con fe que volverá en gloria, porque no era una simple cruz que cargaba Jesús. Él llevó nuestro gran dolor y nuestro clamor, sufrió por amor. Y vamos a ir pues al mensaje de esta tarde. Gloria a Dios. Y nos vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo 26 al 33. Lucas, capítulo 23, del versículo 26 al 33. Dice: y llevándole, tomaron a un Simón Cireneo, que era de la región de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaréis a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco ¿qué se hará? Y llevaban también con él otros 2 malhechores a ser muertos. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores
uno a la derecha y otro a la izquierda. Qué interesante. Yo le digo que mi idea es que los pusieron equidistantes. Él en el centro, un malhechor de un lado y otro de otro. Jesús estaba al alcance de los dos a la misma distancia. Es una idea solamente mía que se me hace muy deliciosa. Padre eterno, esta tarde glorificamos a tu Hijo amado Jesús, porque no queremos olvidar jamás, nunca, que moriste por nosotros. Son tiempos en que viene el olvido sobre la tierra, el desinterés en mucho pueblo evangélico, cristiano, que ya no tiene las mismas ilusiones por la fe. Padre, que esta tarde seamos bendecidos con tu palabra, por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Téngamela. Muy bien. Quiero decirles algo. En realidad ha venido a menos el interés para celebrar aquel hecho histórico tan glorioso. Infame, pero enormemente glorioso. Muchas iglesias ya no lo celebran porque dicen que es tradicionalismo. Será lo que usted quiera, pero Jesús dijo que su muerte debía anunciarse hasta que Él viniera. Y como no ha venido, la seguimos anunciando. Y si un día su pastor no vive, porque todas las cosas tienen caducidad, no dejen de celebrar este gran acontecimiento. Y si no existiera una sola iglesia que lo quisiera celebrar, celébrenlo en su familia. Y si en su familia quiere, entonces celébrenlo solo. Que se puede hacer eso. Porque Dios es un Dios personal. Alabado sea Dios. Yo espero, es cierto, son tiempos muy complicados para la fe. Yo he dicho a los líderes y a los pastores que me preguntaron qué hacer, hermano Ramos, en estos tiempos tan difíciles. Le dije, pues rescate su iglesia, y si no puede rescatar su iglesia, rescate su familia, y si no, pues rescátese solo, porque son tiempos muy complicados. Vamos a ir pues entonces a la palabra esta tarde, y recordamos con mucha ternura y gran reverencia aquella ocasión tan infame, esos días tan infames, pero a la vez los días más gloriosos que jamás ha habido desde la creación. Cuando un hombre joven fue crucificado, y no por sus culpas, sino por las culpas ajenas. Un hombre joven que nunca jamás pecó, por lo tanto no tenía culpas que pagar. Sin embargo, la justicia divina aceptó su muerte como pago de una inmensa deuda que era la suma de todas las acusaciones que la justicia de Dios tenía contra toda la raza humana. Esa tarde gloriosa, difícil, nos dejó en cero deuda, y esto es para decirle gracias. Alabado sea Dios. Extraordinaria idea, cero deudas. La justicia divina no hubiera aceptado a nadie, porque si era pecador, ya quisiera pagar por sus propios pecados.
pero a Jesús aceptó su muerte como pago. Y en realidad yo siempre hago una precisión doctrinal, que esa ocasión cuando todos los pecados del mundo fueron puestos sobre él, la justicia divina, que no lo dice así la Biblia, pero tengo tenor bíblico para decirlo, lo voy a decir yo. La justicia divina volteó a verlo, a ese hombre que cargaba todos los pecados del mundo, y debió decir: nunca jamás había visto un hombre tan pecador, porque dice la Biblia que se hizo pecado por nosotros. Y luego voltear a vernos a nosotros, que nos habíamos quedado en cero deuda, y decir: nunca jamás había visto hombres tan justos como estos, porque Cristo nos justificó. Alabado sea Dios. El nombre del crucificado, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Y este mensaje es la narración de algunos de esos hechos, que son tantos, y que nunca terminaremos de predicar la diversidad de ideas que nacen de ese día. Pero voy a empezar por Pilatos, procurador romano. Al Señor Jesús lo han llevado muy temprano esa mañana. No había descansado toda la noche ni había dormido. Pero cuando oigo a Pilato, pareciera que por sus palabras intentaba salvar a Jesús de la muerte. A grado tal que propone soltar a uno de los hombres más controversiales del día. Uno de ellos, Barrabás, ladrón criminal, y Jesús, quien exhortaba a amar a sus enemigos. Pero dicen que allí mismo se impuso la psicología de la turba, y Pilato se vio sorprendido de los resultados, y Barrabás quedó libre y Jesús quedó condenado. Y yo digo: Barrabás, Jesús fue vida para ti. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ese día no hubo un solo voto a su favor. Jesús en Nazaret. Yo pienso cuánta gente la que estaba allí había sido beneficiada. Pero los favores se olvidan. Han dicho que los favores se escriben en la arena y las ofensas se esculpen en la roca. Y Pilato va a hacer otro intento y le dice: bueno, ¿qué queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Qué hago con él? Y se desató un gran frenesí, gritando: crucifícale, crucifícale. ¿Qué tal? No lo queremos. Bien, dice la Escritura: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio derecho de ser hijos de Dios. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Es cuando Pilato se lava las manos a manera de burla. Yo dije: parecía que lo quería librar. Sin embargo, lo entregó a sus soldados. ¿Sabe qué puedo decir? Jesús no era de su interés. Cuidado cuando Cristo Jesús no es de interés suyo. Porque voy a hacer una aclaración. Dios envió a su Hijo no como una alternativa. Dios envió a su Hijo y nosotros tenemos la obligación de aceptarlo. Porque no nos lo dio para que nosotros dijéramos nos conviene o no nos conviene. Pablo dijo en el Areópago: Dios demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Amén. Alabado sea Dios. Recibir a Cristo, creer en Cristo, no es una opción,
es una orden del Padre. Y quien no lo acepte será sometido a castigo eterno. Luego no es un ruego. Dice Marcos que hicieron un simulacro burlón, coronándolo de espinas, desnudándolo de su ropa exterior. Le pusieron un manto color de la realeza. Pues se burlen o no se burlen, pero Cristo es Rey. Alabado sea Dios. Acuérdense el domingo pasado que prediqué sobre la supuesta entrada triunfal, que yo no acepto que hubiera habido entrada triunfal. Jerusalén no lo recibió, pero les dijo en Mateo 23:39: no me veréis hasta que digáis un día, bendito el que viene en el nombre del Señor. Razón de la segunda venida de Cristo. Y lo van a recibir, y Jesús se coronará como Rey. Su reinado se pospuso solamente, mas no se canceló. Pero mientras tanto, en esa burla, injuria, las espinas dejaron sangrando su frente. Y en realidad es cierto, si pudiéramos nosotros reflexionar con amor y ternura sobre lo que hacía, nuestro corazón se derramaría sobre él. Le pusieron de nuevo sus ropas manchadas de sangre. Y ahí empezó la triste procesión. Ahora sí. Y cargando su propia cruz, camina rumbo al lugar de la ejecución. Yo había hecho una especie de boletín donde decía: Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. A las 12 llegaron las tinieblas, dice que a toda la tierra, aunque lo discuten mucho, pero está bien. De 12 a 3 de la tarde hubo tinieblas. A las 3 de la tarde se oyó el grito más glorioso: consumado está. Alabado sea Dios. Consumado está. La Biblia dice que Jesús puso en vergüenza esa tarde, en vergüenza a las tinieblas, a Satán y a todos sus ángeles. En vergüenza pública. Y yo pensaba siempre, siendo un joven predicador, ¿en qué manera pudo exponerlos en público al diablo y a sus ángeles? ¿Cómo le hizo? Es que pensamos nosotros que en el monte del Calvario estaban solamente los judíos, los soldados romanos. Pero si yo entro a la Escritura, tengo la certeza que ese día las colinas del Gólgota estaban tupidas de seres malvados de las tinieblas para presenciar la muerte de Jesús. Alabado sea Dios, pensando que iba a fracasar. A mí me alegra mucho eso, y lo acabo de decir en una clase de teología, pensando que iba a fracasar. Y yo digo, mire usted que el diablo no es tan inteligente, porque él fue el que propició que Jesús fuera ejecutado. Él se metió en Judas para empujarlo para que no se hiciera para atrás y lo entregara. Pero a mí alguien me dijo, pero el diablo debió pensar que Jesús podía resucitar. Y yo pregunté en una clase, ¿creen ustedes que el diablo conocía la doctrina de la resurrección? ¿Por qué no lo iba a conocer? Pues porque la doctrina de la resurrección es parte del misterio de la piedad que estaba escondido en Dios y nadie lo sabía. Alabado su nombre. Alabado su nombre. Aunque le voy a decir una cosa. Digo, a veces me salgo de lo que tengo aquí programado. Yo gozo esto, ¿no? Yo lo disfruto. De tal manera que yo decía, es que el diablo pensaría en términos de un reino, del reino de David que se iba a establecer. Y si yo acabo con el rey, con este descendiente de David, se acaba el problema. Porque Satán pensaba solamente en lo temporal. Jesús iba hacia lo eterno. ¿Sí? Pero como que el diablo percibió que algo le había fallado en sus cálculos,
Y debió pensar, ¿y si resucita? Alabado sea Dios. Y que yo decía, se detuvo desesperado y le decía a la gente, díganle que se baje de la cruz. Pero no se bajó. Y a las 3 de la tarde se oyó el grito glorioso, consumado está. Alabado sea Dios, está hecho. Y usted me dice, ¿y dónde estuvo la vergüenza pública? Pues es que usted cree que no estaban los ángeles de Dios ahí sobre esos aires. Estaba poblado sin duda de demonios, de maldades espirituales, pero también estaban los ángeles de Dios, todos atentos a ver qué pasaba. Y cuando Jesús los ha terminado su entrega por los pecados y grita, consumado está, los ángeles de Dios debieron decir, se los dijimos, alabado sea Dios. ¿Que estoy especulando? Puede ser. A mí me gusta a veces decir cosas que parecen especulación, pero si entramos a lo profundo de la enseñanza y la doctrina, no está tan errado, porque dice que los puso en vergüenza pública. Y el diablo no tiene cara que levantar hasta el día de hoy. Alabado su nombre. Por eso le digo a los creyentes, no anden con esas historias de guerra espiritual donde hay que tenerle miedo a los demonios. No, Señor. Ellos son los que tienen que tener miedo de nosotros. Alabado sea el Señor Jesucristo. Pero volvemos de esta digresión. El agotamiento empezaba a hacer sus estragos y la deshidratación dejaba sus huellas. Dice el Salmo 22 que leí al principio, puedo contar todos mis huesos. Y así como su muerte fue única, también lo fue su angustia en el Getsemaní. Y ahora yo tengo una opinión personal del Señor Jesús. Yo siempre he dicho que era muy hombre. Hombre, pero muy hombre. Porque algunos han especulado diciendo, ahí está en el Getsemaní lleno de miedo. Miedo a la muerte. Sí, muchos hombres murieron con mucha valentía, los crucificaron, había muchos hombres y habían muerto con todo el honor, si usted quiere, valentía. ¿Acaso iban a ser más hombres que Jesús? Jesús tenía temor de la separación con su Padre cuando los pecados hubieran sido puestos sobre él. Pero me alegra lo que leí una vez acerca de que en la sinagoga solamente le daban la palabra a alguien que tuviera capacidad para hablar, que tuviera conocimiento y que tuviera presencia muy varonil. Y a Jesús le dieron la palabra muchas veces. Alabado sea Dios. Piense lo que quiera. Piense lo que quiera. Por eso rechazo tantas imágenes que salen ahí en las series de televisión. ¿Sí? Los Jesús cachetones, sin desarreglado. No. Solo ha habido uno que me ha gustado mucho, que puedo pensar que pudo parecerse, pero Jesús era pulcro. Alabado sea Dios. Jesús era pulcro. Y puedo decir hermoso y muy hombre. Me alegra es decir eso de mi Salvador. Pero del Getsemaní dice que comenzó a angustiarse. Y era tal la angustia que Satán presionó esa noche sobre él, porque fue noche de tentación, que sugiere el griego una pena que casi lo mata. Y es cuando le pide a 3 de sus discípulos solidaridad. Que se solidaricen, que oren también, que está muy angustiado. Satán había presionado su alma con sentimientos de profunda tristeza. Agrado, fíjese bien, qué tristeza tendría, que buscó alternativa. Está escrito.
Y no estoy en contra de aquellos intérpretes que llegan a decir que Satán estaba presionando y en su presión estaba sugiriéndole la alternativa. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Le dijo varias veces y no hubo respuesta del cielo. Pero al no haber respuesta, hubo respuesta, pero quiere decir, todo sigue igual, hay que ir a la cruz del Calvario. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Parecía que el Señor Jesús abdicaba, pero allí mostró su solidaridad con su Padre, diciendo, pero no como yo quiero. Cómo me gusta la idea de la solidaridad. Ese silencio era la respuesta de su Padre, que no había alternativa, que la cruz era ineludible. La angustia iba en aumento en el Getsemaní, pero dice que a mayor angustia oraba más intensamente. Todo termina y ese Jesús angustiado se levanta de allí fortalecido, ha vencido en el Getsemaní. Y los dormilones han perdido la oportunidad de obtener fortaleza. Por eso escaparon y por eso cayeron en tentación, porque no oraron. Y tomaron el camino de la deserción. Jesús ahora se levanta lleno de aplomo y avanza rumbo a la cruz. No lo forzaron. Él había dicho, mi vida yo la pongo, nadie me la quita. Y la puedo volver a tomar si quiero. Esa noche no tuvo descanso. No comió. No durmió. Solo hubo injurias, azotes, heridas. Y diezmadas sus fuerzas, cayó bajo el peso de la cruz. Mientras iba, yo quisiera ser capaz de explicar ese dolor, pero creo que está reservado solo para el dolor del Hijo. Pero eso demuestra que Jesús era un hombre, que era Dios hecho hombre, y por lo tanto con las mismas deficiencias de los hombres, debilidades. Y yo no creo en casualidades. Y Mateo y Lucas hablan de que cuando sucedió eso, se cruzó un hombre por ahí con aquella procesión. Yo siempre he creído que Dios lo mandó para que se cruzara por ahí. Dice la Biblia que se llamaba Simón y le hicieron cargar la cruz. Le hicieron cargar la cruz. Pesada cruz. Pero ¿qué era esa cruz frente al peso de los pecados que Jesús cargaría en ella? Desde luego Mateo dice que lo obligaron. Le aplicaron la ley del servicio al imperio. Y lo que es obligado no es voluntario. Y no hay servicio más glorioso que el servicio voluntario. Y no hay amor a Dios más glorioso que el amor voluntario. Alabado sea Dios. Y hasta pienso, porque trato de entender a Simón, yo pienso que con cierto fastidio. ¿Cree usted que no desearía haberle negado ayuda a ese agonizante profeta que nunca negó la ayuda? Pero esto me dice que no fue por compasión por lo que agarró la cruz. Él no sintió pena por Jesús. No fue por compasión. Y yo le diría, Simón, esa cruz no es tuya. O él mismo lo diría, es que esta cruz no es mía,
Yo le diría, cierto, pero tus pecados sí son los tuyos. Alabado sea Dios. Dentro de pocas horas, Simón, en esa cruz tus pecados van a ser cancelados. Y yo siempre he querido descubrir qué sentimientos embargarían a ese hombre mientras cargaba la cruz. Porque es imposible que no sintiera nada en su alma. Es imposible que su alma no fuera un mar de emociones. ¿Qué diría? Lo repito. Voy cargando una cruz que no es la mía. Yo otra vez le diría, pero los pecados sí son los tuyos. Alabado sea Dios. Simón, dentro de pocas horas, tus pecados aquí serán pagados. Pero ¿quién era ese hombre, Simón? ¿Acaso es muy importante saberlo? No, no es importante. Yo diría que no. Pero hay un detalle que siempre me ha intrigado. Y la Biblia no es ociosa. ¿Qué sentido tendría que Marcos se tomara el tiempo para decir que ese hombre Simón era papá de un tal Alejandro y de un tal Rufo? ¿Qué interesa? Da lo mismo que fuera el papá de Pancho, de Pedro. Da igual. Marco dice, no, pero era papá de Alejandro y de Rufo. Y yo digo, ¿y eso qué? Sin duda había muchos Alejandros y muchos Rufos en ese tiempo. Es cierto, pero la escritura no es ociosa. Y se llegó a decir en los escritos antiguos que ese Simón llegó a convertirse a Cristo Jesús. Un hombre que se cruza en el camino de Jesús no puede quedar en las mismas condiciones. Alabado sea Dios. Y Dios estaría viendo a ese Simón lo que estaba haciendo, ayudándole. Y Dios es extraordinario. Y decían que se convirtió y murió siendo obispo de una región cristiana. Simón, qué bueno que te cruzaste en el camino de Jesús. Eso quiere decir, si me valdría la expresión, Dios nunca se da por mal servido. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Ayudaste a mi hijo con la cruz, te quedó y la salvación. Ahora yo no sé si fue así o no. Los escritos antiguos así lo dicen. Pero ¿por qué extrañarnos que pudiera ser así? Que esta fuera una más de las hazañas de la gracia. Es cierto que cargó tu cruz porque no tuvo otra opción. Y es más, en los evangelios no hay ni la más leve insinuación que hubiera mostrado compasión, la mínima compasión por el Señor Jesús. Y si ese hombre no mostró ninguna compasión y le dieron redención y le dieron salvación, mayor grandeza de la gracia. Alabado sea Dios. Hermoso, ¿verdad? Y Lucas agrega otro detalle. Después de eso dice que le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales lloraban por él. El griego dice que tenía una gran pena las mujeres. La vieron bañado en sangre, azotado, maldecido. A mí me conmociona mucho uno de los cantos. Hay un canto que no lo he podido aprender, ni me acuerdo, pero fue alguien de Asambleas de Dios, de los viejos, que hizo ese canto. Que el azote para las mulas, pero no para el Señor de los milagros.
gritaban maldito, y cantaban los muchachos, escúcheme bien, no puede ser maldito aquel que con su amor nos trajo esta salvación tan preciosa. Y las mujeres, dice el griego, sintieron tanto dolor que era igual a ser cortadas en pedazos. Esas hijas de Jerusalén sintieron tanto dolor que lloraron por Jesús, pero Jesús había llorado por ellas. Y les dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, mas llorad por vosotros mismas y vuestros hijos. Dice, y eran las 9 de la mañana cuando llegaron al lugar donde sería crucificado. Y en una práctica de misericordia, dice Marcos, que le dieron a beber vino mezclado con mirra. Era una droga. Que yo le puse un título a ese, Jesús dijo no a las drogas. Alabado sea Dios. Para mí tiene significado. Y dice que no la tomó. ¿Pero por qué? Déjeme hacer una apreciación. Déjeme hacer una apreciación. Es decir, Jesús tenía que vencer a Satán como hombre, no como Dios. Él no debía ejercer su autoridad divina para mitigar su dolor, porque Satán había vencido a Adán como hombre. Y Jesús, para rescatar a la raza humana, tenía que vencerlo como hombre. Alabado sea Dios. Dé un aplauso al Señor. Como hombre tenía que vencerlo. Y le voy a decir varias cosas. Si Jesús hubiera usado su poder divino para mitigar su dolor, el diablo hubiera puesto el grito en el cielo diciendo ¡fraude! Pero Jesús lo venció como un hombre desvalido. Por lo tanto, su victoria es valedera y es legal. Y nuestra salvación es legal. Amén. Alabado sea Dios. Hermosas ideas. No la quiso tomar, porque debía hacer frente a la muerte en su forma más temible y dolorosa y vencerla. Yo tengo una tesis que significa que un día la muerte se va a quedar desempleada. Alabado sea Dios. Sí, amén. Porque Jesús dijo que un día los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán. Y cuando todos los muertos hayan resucitado, la muerte se quedará con las manos vacías. Y como ya nunca jamás habrá muerte, será una desempleada eterna. Alabado sea Dios. Y el último enemigo a vencer, dice Pablo, es la muerte. Maravilloso. No. ¿Quién tiene un Dios como el nuestro y un Salvador como el nuestro? Estamos de lujo y de manteles largos, de abolengo. Alabado sea Dios. Dice Juan que lo crucificaron y con él crucificaron a otros dos. Dice Lucas. Y a Clara dije ahorita que estaba en medio. Los dos podían verlo casi a la misma distancia. Jesús estaba a la misma distancia de los dos. Cualquiera podía haber contactado con él. Jesús está a la misma distancia de cualquier hombre. Alabado sea Dios. Él no está lejos de nadie. Mire qué tan difícil es la salvación. Qué tan difícil que Dios la hizo tan sencilla. ¿Sabe a qué distancia la puso? A la distancia que usted tiene su boca. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se hace confesión para salvación. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.
A mí me emociona. 20,000 veces he enseñado y predicado sobre esas cosas, sobre esto, y me sigue, lo sigo disfrutando, me place. Y me gusta contar la historia de esos ladrones, porque eran ladrones. Aunque ya no se le debe decir a uno de ellos el ladrón de la cruz. No, ya no es un ladrón. Cristo lo perdonó en los pecados. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. No más que tenemos la costumbre de seguirle diciendo: Rahab la ramera. Ya no es ramera, es la princesa de Dios, porque Él la perdonó, hombre. Y yo le diría: Pablo, no le pongas así. Dios diría: deja que le ponga lo que quiera, hombre. Que estoy de metiche. Y estaban los ladrones. Yo sí creo que estos habían oído a Jesús en alguna ocasión enseñar. Y Jesús había dicho que la palabra es la semilla. La oye y se graba en la memoria. Y en un momento difícil, el Espíritu de Dios activa esa memoria y trae el recuerdo. Y la gente tiene recursos para tomar decisiones. De tal manera que uno maldecía, pero otro, se lo digo yo, no lo dice la Biblia, lo digo yo. Otro debió decir: este no tiene cara de delincuente, este tiene cara de rey. Y luego hace su pequeña teología, hace su pequeña declaración de fe. Está diciendo: este un día va a venir en su reino. ¿En qué teología la aprendiste tú, hombre? Si no fuiste a las clases del hermano Ramos. Alabado sea Dios. Es que yo lo oí decir de su reino. Y ahora que está aquí en la cruz, con mayor seguridad digo que un día se habrá de sentar a reinar. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Alabado sea Dios. Sí, lo he predicado muchas veces. ¿Cuál es el problema? Y me lo predico hasta yo solo. Soy la clase de predicador que lo hago. Y el Señor Jesús decía yo, ese hombre estaba poniendo a distancia, diciendo: cuando vengas, cuando, pues no sé cuándo, pero cuando vengas, acuérdate de mí, que estuve contigo aquí. Y el Señor Jesús le diría: ¿para qué hacemos planes para el futuro muy distante? ¿Qué te parece si lo hacemos para el día de hoy? ¡Oh! Y estarás conmigo en el paraíso. Ay, yo lo disfruto. ¿Qué le hace que no termine el sermón? Estoy terminando otro. Esa gran cantidad de cosas que traigo en el alma de tantos años, de 56 años de fe. Mi alma no es de trapo, está llena de detalles del Eterno. Alabado sea Dios. Llena de detalles de Dios, de esta fe preciosa. Las 3 de la tarde Jesús dijo: consumado está. Y yo he explicado bíblicamente, doctrinalmente, todo aquel que muere, el alma del que muere es tomada y guardada. Nada de que espíritus descarnados y chocarreros y que anda aquí ese espíritu viendo, no anda nada, es guardado. Y nada de que ya es juzgado Dios tampoco. Dios estableció un día en que juzgará. Digo, esas cosas que se dicen. Y entonces el alma es guardada, queda inactiva, completamente inactiva, pero guardada con plena memoria y capacidades pensantes. Porque no piense que el que se muere ya no piensa y ni entiende. Es el alma la que entiende y piensa y sabe. Vea usted la historia de aquel que Jesús dijo, estando en el infierno, dijo: tengo 5 hermanos ahí en la tierra. Si eso no es acordarse, pues yo no sé qué será acordarse. Pero Jesús sube. Dice que el Espíritu Santo lo vivificó. ¿Qué significa? Lo hizo activo. Y en vez de llevar el alma de Jesús a guardarlo, lo activa y Jesús sube a los cielos. Alabado sea Dios. Alabado sea. Sube a los cielos.
ese día a las 3 de la tarde. Tenía que ser, el sumo pontífice entraba también a las 3 de la tarde al santuario de Dios, y para no romper el símbolo, Jesús entró al santuario. No fue al Padre, fue al santuario. Penetró al lugar santísimo y ofreció su sacrificio para perdón de nuestros pecados. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Cómo escaparéis si tuvierais en poco una salvación tan grande? Y cuando eso sucede, acá abajo en la tierra, el velo del templo se rasga. De arriba abajo. Y Pablo diría, Jesús abrió el camino. Ahora sí podemos entrar libremente hasta el Padre. Alabado sea Dios. Bien había dicho, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, la verdad y la vida. Alabado sea Dios. Pero déjeme decirle, porque yo tengo mi manera de pensar y entender las cosas. Cuando ha hecho su sacrificio allá en los cielos, allá en el santuario de Dios, regresa a las profundidades de la tierra. Dice Pedro que fue a las partes bajas, al Hades, donde estaban aquellos que habían sido incrédulos en el tiempo de Noé. Y llega para predicarles. Pero no crea usted que llegó para predicarles a ver cuántos se quieren arrepentir. No. Cuando la gente se muere ya no hay manera de dar reversa a su condición. Después de que la persona ha muerto ya no hay salvación. Porque no puede usar sus labios para confesar. Él llega para decirles, nomás para que lo sepan, que la obra en la que ustedes no creyeron jamás acaba de ser ejecutada. Y de ahí sale a donde estaba el seno de Abraham, porque los creyentes estaban en el seno de Abraham. Era un lugar en el Seol, en el Hades, las profundidades, donde dice, Jesús dijo que estando en el infierno, en el tormento, aquel rico volteó y vio a Abraham y luego a Lázaro, dijo, manda a Lázaro para acá. Abraham dijo, no se puede porque hay un abismo, hay una separación, no se puede. Y entonces Jesús sale de allí. Pero déjeme decirle, porque ahí sacaron la doctrina del purgatorio. Pero ¿por qué? ¿Por qué estaban allí? Si eran creyentes. Bueno, vamos a ponerlo así. El infierno los reclamaba. Y decía, es que ellos habrán de creer, pero la obra de perdón no ha sido hecha, la redención no ha sido ejecutada. Por lo tanto, estos se quedan aquí, estos son de aquí, son míos. Y el cielo diría, de ninguna manera, estos son de nosotros. Alabado sea Dios. Y se quedaron en un lugar intermedio. La Biblia lo enseña. Así que Jesús llega llena de gozo. Eso lo digo yo a mi manera, ¿no? No voy a buscar qué pasaje lo dice. No lo va a encontrar. Pero cuando Jesús llega lleno de gozo, dice, mis hermanos, la obra en la que ustedes creyeron acaba de ser ejecutada. Alabado sea Dios. Habrán emocionado. Y eso lo digo yo también. Le diría, ya ves, Sara, te lo dije, que Dios proveería de cordero para el holocausto. Eso lo estoy diciendo yo, ¿no? Y puede ser hasta no lo haga doctrina, es una forma de pensamiento del hermano Ramos, pero no está tan tirada a la calle, ¿sí? Porque dice, Abraham vuestro padre vio mi día y se gozó. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué sigue? Dijo, vengo por ustedes. Y coge a su precioso cargamento. Y dice Pablo, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad. Sí, porque estaban cautivos los hermanos. Y ahora los toma. Cómo me gusta esa idea. Siempre me regocijo en ella. Y cuando sale de las profundidades de la tierra, oiga, eso lo sigo diciendo yo.
con su precioso cargamento, dice, vamos a pasar por el Gólgota. Alabado sea Dios. Y cuando va pasando por ahí, el alma de aquel ladrón que se había arrepentido acababa de salir, se estaba muriendo, y Jesús lo toma y le dice, te dije que hoy estarías conmigo en el paraíso. Alabado sea Dios. Qué hermoso, ¿verdad? De tal manera entonces que los dos podían arrepentirse. Todo el mundo está igual cerca de Jesús. Y en medio de las burlas de los soldados, déjame decirles una cosa, es impresionante que aún en su profundo dolor todavía estaba salvando. Oiga, pero espéreme tantito, ¿cuánto tiempo necesitó para salvar a aquel que había sido ladrón? Un instante. Y yo le garantizo que cuando murieron, medio mundo estaría diciendo, ya están en el caso mocho, ya están en el infierno, están ardiendo. Pues no, señores, uno de ellos está en el paraíso. Alabado sea Dios. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús no necesita horas para salvar, en un instante. Por eso yo tengo una idea. Nunca, nunca diga usted, ese se perdió, ya está en el infierno. No sea que le den la sorpresa. Alabado sea Dios. Porque hay gente, usted no lo sabe y Dios no tiene por qué contárselo. Pero Dios vigila al hombre hasta el último instante de su vida. Y si un hombre clama y pide perdón, es salvado por él. Por eso no es lícito asegurar y decir, ese ya se perdió. No, señores. Medio mundo estaría diciendo eso de los ladrones. ¿Sí? Pero Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, dijo ahorita mismo. Qué gloriosa es la gracia de Jesucristo, hermano. Y entonces es cuando lo crucifican, lo maltratan ahí, es cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se dice, está orando por el mundo. No, está orando por los soldados que lo habían injuriado y maltratado. A favor de ellos está intercediendo. Ellos no imaginaban el riesgo que habían corrido, puesto que el Padre no era ajeno a lo que estaban haciendo con su Hijo. Era su Hijo amado. Y Él intercede por ellos diciendo, no saben lo que hacen. Y Dios oyó y los perdonó. Hermano Ramos, ¿usted cómo sabe? Porque siguieron con vida. Sin duda ellos jamás entendieron lo que ahí había pasado. Los ángeles debían presenciar aquella escena sin entender. ¿Cómo es que nuestro Señor es golpeado impunemente? ¿Saben ustedes que los ángeles no entienden la redención? ¿No lo entienden? ¿Por qué? Porque ellos no han sido redimidos. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que explicarle a las potencias espirituales el evangelio de la redención. Que alguien me dijo una vez, sí, y a las potestades del mal también. Dijo, sí, le dije. ¿Y qué? ¿Trae una escalera para irselos a decir? ¿Cómo sube donde están? Y yo le dije, mi Biblia no dice eso, pero el griego dice que ellos vienen a donde estamos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque Pablo dijo, hemos sido puestos por espectáculo. Es un escenario como en un teatro. Y cuando hemos estado proclamando a Jesucristo, las potestades vienen a ver qué está pasando. Y ahí oyen que Jesús nos dio redención. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y yo lo vecino el atrevimiento que tuve una vez. Que mientras
se manifestó un demonio en una reunión de jóvenes. Terrible, de verdad, se cimbraba la palapa donde estaban los muchachos. Se quedaban fríos. Una jovencita de hermano Ramos, me tocaron mis manos y estaban frías como hielo, y el tiempo de calor. Chamuco los dejó fríos. Alabado sea, para que nadie piense que se puede jugar con la maldad. Y entonces, cuando entró en posesión, los hermanos pastores me dijeron: déjenos a nosotros echar ese demonio. Y yo le dije: háganlo, porque no se puede entrar en conflicto con los pastores en esos momentos. Háganlo, ustedes son los pastores, tienen derecho. Total, que era una muchachita de 45 kilos, se burló, los levantó en peso. Había varios de peso completo. Los levantaba, sabroso que los levantaba. Les dijo 1000 cosas. Y vienen y me dicen: hermano Ramos, ¿y ahora qué sigue? Dije: yo voy a orar. Y yo recuerdo que le dije: ¿quién eres tú? Y él me dijo: yo soy Lucifer. No, y se sentía horrible, ¿eh? Y yo le dije: ¿sabes qué? Te voy a dar clases de doctrina, porque tú no sabes doctrina. Porque la Biblia dice que solo en 3 casos Satán puede poseer: en la serpiente para engañar a Eva, en Judas para entregar a Cristo, y en el anticristo en los días finales. Esa no te la sabías. No tienes conocimiento de doctrina. Yo nunca había hecho eso, de decirle: mira, escúchame porque te voy a enseñar doctrina. Es que los demonios no se la saben de todas. Sabe lo que usted le dice. Alabado sea Dios. ¿Cómo sienten sus corazones, hermano? Amén. Me emociona. Es que yo de veras lo disfruto esta historia de Jesús. ¿Quieren que les dé salida ya? Alabado sea Dios. Pero Jesús dijo que él podía pedir más de 12 legiones de ángeles y lo podían ayudar. Le dijo en Getsemaní: y si una legión bajo el Imperio Romano serían 6,000 soldados, estamos hablando de 72,000 ángeles. ¡Qué barbaridad! Eran muchos. ¿Sí? Puedo pedirlos, dijo. Son muchos, sí, pero puedo pedir muchos. Ellos estaban atentos en el Getsemaní. ¿No estarían atentos en la cruz? Cuando Jesús habla: Padre, perdónales, implica que él tenía comunión con su Padre. Y es cuando Satán se ve preocupado. ¿Cómo me gusta eso? Mortificado. Porque se acuerda de la profecía que le dieron en el jardín del Edén, cuando Dios le dijo: la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Y eran casi las 3 de la tarde y Satán sentía que el golpe ya venía sobre su cabeza. Y desesperado le decía a la gente: díganle que se baje, díganle que se baje. Que yo ilustré con uno de mis hermanos. Yo decía, ¿verdad? Que decía que un viejito predicador, cuando Satán hizo esa revirada, dijo: como trailero desesperado se frenó con todas las ruedas y sacaba hasta humo. Míreme, que no se muera, dígale que se baje, que se baje. Y contra eso se oyó el grito: no, consumado está. Alabado sea Dios. Desciende de la cruz. Ya sentía su derrota. ¿Y sabe qué es eso? Diría en la cabeza que este crucificado iba a acabar con todo lo que él decía que era. Y yo le voy a decir algo más. Es que Satán llegó a pensar, porque mire, Satán trabaja con posibilidades, no con pleno conocimiento, con posibilidades. Por eso yo decía que cuando se reveló en el cielo, él tuvo que hacer cálculo de posibilidades, es decir, sí hay posibilidades de que yo pueda hacer esto aquí, y convenció a los ángeles a base de posibilidades. Y él ahora
trabajó con posibilidades, pensando en que se iba a acabar todo. Pero vamos a pensar de esta manera. Vamos a pensar que resulta que Jesús muere en la cruz del Calvario. Y al tercer día se dio la gloriosa noticia: no está en la tumba, se ha levantado, ha resucitado. Y el diablo se dio cuenta que estaba en problemas. ¿Sí? Ahora déjeme decir esto, pero déjeme decirle esto otro. Pero luego Jesús se va al cielo. Mejor dicho, se lo llevan, porque Jesús no se fue solo. Dice que fue ascendido. El Espíritu de Dios lo levantó. Digo, porque entonces ya no se parecería a nosotros, porque no hay ningún hombre que se pueda subir solo al cielo. Tiene que ser levantado. Y Jesús como hombre tuvo que ser levantado también. Y cuando Él asciende a los cielos y se va con su Padre, Satán debió decir: se acabó esto, ya se fue. Alabado sea Dios. Sí. Pero luego empezó a surgir la noticia de que en todas partes estaban surgiendo creyentes en Cristo. Alabado sea Dios. Que en el mundo entero estaban naciendo hijos de Dios. ¿Cómo ve, hermano? Maravilloso, ¿verdad? Le dieron la noticia de que había mucha descendencia de Cristo en la tierra, porque nosotros somos descendencia suya. Y entonces se sintió completamente fracasado. Satán está fracasado completamente. Y se lo digo para que nadie le dé honra que no merece. No temes. ¿Cuánto tiempo necesitó Jesús para cambiar la condición de ese hombre? ¿Solo lo que tardó una confesión? ¿Cómo me gusta a mí eso? Pensar en la pequeña teología de ese hombre. Sí, se la aprendieron. Déjeme decirle lo que decían antiguamente. Dijo el soldado romano, el oficial romano: verdaderamente este era el Hijo de Dios. No dijo era hijo de Dios, así de manera genérica, dijo era el Hijo de Dios. Y había un canto primitivo que decía que Jesús no se acercó a la muerte, que la muerte no se acercó a Jesús, que Jesús se acercó a ella. De tal manera que Cristo se acercó a la muerte no como un vencido, sino como un vencedor. Esta tarde quiero dejar en sus corazones esa idea. Qué bueno que Cristo se entregó por nosotros. Y qué pena por los judíos que no lo recibieron, porque a ellos les costó la destrucción y les ha costado 2000 años de diáspora judía. Y yo digo, qué bueno que no lo recibieron. Pero ¿por qué mi egoísmo? Porque si Cristo es recibido en Jerusalén y se sienta a reinar, los judíos tuvieran rey, mas no tuvieran salvador. Alabado sea Dios. Pero como no fue al reino a sentarse al trono, fue a la cruz y tenemos salvación, judíos y gentiles. Alabado sea Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos. No olviden, aunque yo no exista, nunca dejen de recordar al Señor Jesús. Y si no tienen iglesia, porque ya nadie quiere, en su casa. Y si su familia no quiere, ustedes solos. Amén. Que estarán en muy buena compañía. Él dijo que anunciáramos su muerte hasta que Él viniera. Y este es un mandato. Y nadie tiene el derecho de darse el lujo de querer hacer arreglos y explicaciones para decir que ya no se debe celebrar. Ustedes están enterados, lo saben, y yo se los he dicho 1000 veces. Gracias a Dios pues por la redención de Cristo. Padre, gracias Señor por este día tan precioso en que hemos recordado esta historia bellísima, dolorosa, pero Señor, que nos dio redención.
Vamos a salir de este lugar con gozo, con gratitud por lo que hiciste, Señor, en favor nuestro. Por Cristo Jesús seamos bendecidos. Amén. Gracias por escuchar este mensaje y damos gracias a Dios por ser la iglesia de Jesucristo, lavada con la sangre preciosa del Cordero. Esa preciosa sangre que tiene poder para cambiar la vida de los hombres y de las mujeres que estén en la absoluta y en la más desastrosa vida, cargando sus pecados. Pero Cristo Jesús nos vino a ser libres y gracias a que Él murió hace más de 2000 años, hay salvación y hay vida eterna. Queremos que este mensaje usted lo atesore y que verdaderamente cada palabra que nuestro hermano ha compartido sea una grande bendición a su vida y que en todo el nombre de Jesucristo sea glorificado. Somos de las iglesias que aún nosotros compartimos este mensaje de salvación y le decimos, Señor, gracias, gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Que el Señor Jesucristo les bendiga.